Bueno, gracias, como decía el Señor, por todo. Quisiera invitarles a poder reflexionar sobre una historia en un relato bíblico ahí escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versos 51 al 62, donde vemos a Jesús en el camino, dando una señal muy clara de lo que significa ser un verdadero discípulo de Él, un seguidor de Él, y a la vez dejar de ser un número más en estas estadísticas. Y dice así, desde el verso 51 de Lucas, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo interesante que nosotros vemos en esta historia, y es un poco contextualizándolo también al día de hoy, es que nadie de nosotros puede desconocer que estamos en tiempos difíciles, producto principalmente por la pandemia, pero por otro lado también estamos atravesando una crisis social y una situación política en la realidad país que también genera cierta complejidad. En este último punto, incluso escuchamos y vemos que desde diferentes sectores políticos, algunos buscan un número importante de votos que respalden y apoyen sus respectivas carreras políticas. Para muchos incluso el voto evangélico pasa a ser relevante e importante en estas instancias, porque aquí es cuando pasamos a ser un número no menor. Seguramente algunos mirarán las estadísticas para saber cuántos evangélicos somos en Chile. Lo más probable es que estas estadísticas nos digan que a lo mejor somos mucho más de lo que incluso nosotros mismos pensamos que realmente somos. Pero, ¿qué significa todo esto? En lo concreto es simplemente ser un número más en la estadística terrenal. Sin embargo, en las estadísticas del reino siempre existe solo un pequeño remanente fiel. Son aquellos que no velan por sus propios derechos, sino que por sus deberes como súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, en su misión, en la misión de Dios. En esta estadística solo cuentan los verdaderos adoradores, los discípulos de Cristo. Por otro lado, la estadística terrenal siempre será un dato sin mayor trascendencia. Entonces, ¿cómo pasamos de ser un número más a ser un verdadero discípulo de Cristo? Primero, cuando tenemos las motivaciones correctas. En este relato bíblico que acabamos de leer, el primer hombre que manifiesta su deseo de seguir a Jesucristo le declara un aparente seguimiento incondicional cuando le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús, que obviamente
conoce su corazón, sabe con plena claridad lo que realmente motiva el deseo de este hombre. Ahora, es interesante notar cómo Jesucristo siempre fue muy radical a la hora de mostrar lo que realmente se necesita y se requiere para ser un seguidor de Él. En una lectura superficial del texto, nos puede hacer pensar que Jesús, en vez de abrir la oportunidad para que este hombre pueda seguirle y volverse a Él, el Señor, por el contrario, le coloca la tarea, al parecer, un poco más difícil. Lo que en realidad Jesús quiere dejar en claro es que si este hombre realmente le va a seguir, comience a hacerlo o lo haga con las motivaciones correctas. Seguir a Jesús con las motivaciones equivocadas puede ser trascendental a la hora de vivir nuestra fe, ya que esto va a determinar nuestra búsqueda de santidad, como también la calidad de nuestro servicio a Él, pero también nuestro servicio al prójimo. Si lo que me lleva a buscar a Dios es poder obtener un buen pasar en esta vida, mientras todo esté bien, mi compromiso siempre va a ser superficial. Sin embargo, cuando, por ejemplo, llegan situaciones complejas, la crisis, cuando alguien nos falla, un amigo, un hermano, el pastor, la iglesia, lo más natural es dejar que se anide en nuestro corazón aquello que impide que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Y lo que es más trágico aún, por medio de nuestra vida también a otros. Cuando pasamos por momentos de desilusión, de problemas, de crisis, queda ahí en evidencia lo peor de los inmaduros y lo mejor de los maduros. Cuando hay madurez en nuestra relación con Dios, los problemas, las desilusiones, la crisis no determinan nuestro amor a Él y nuestro servicio a Él y por medio de Él. Daniel nos da un gran ejemplo ahí en este sentido en el capítulo 6, verso 10. Dice el texto que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Vemos aquí que las circunstancias no movieron a Daniel en su real convicción y motivación de amar y servir a Dios. Entonces, la pregunta para nosotros sería, con esta convicción, ¿a dónde debemos llegar? La verdad es que debemos llegar a ser capaces de decir lo mismo que también dijo alguna vez un profeta, Habacuc, y lo escribe ahí en el capítulo 3, 17, 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en Jehová. ¿Sabe por qué Habacuc concluye esto y confirma sus motivaciones? Porque confió y creyó en lo que Dios mismo le había dicho con mucha certeza y convicción, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Usted cree también esto? Pues bien, si Dios lo continúa haciendo y lo hace por medio de su iglesia, su pueblo, su ejército, cuyos soldados somos y son los misericordiosos, los piadosos, los de buen corazón, los pobres en espíritu, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Si usted es parte de este ejército, gócese sirviendo en la misión de su Señor en la iglesia y por medio de su iglesia, como parte de ese remanente fiel, con las motivaciones correctas en Providencia, en Santiago y desde Santiago hasta lo último de la tierra. Nos preguntábamos, ¿cómo pasamos de ser un número más a ser un verdadero discípulo de Cristo? Primero decíamos, cuando tenemos las motivaciones correctas, pero también cuando sabemos aprovechar las oportunidades. Lo que Jesús le dice al segundo personaje en este relato bíblico suena duro. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Ahora, pero puede ser que no fuera tan duro como parece. Lo más seguro es que el padre de aquel hombre no estuviera muerto y quizás ni siquiera estaba agonizando. Es probable que este hombre haya querido decir: te seguiré, Señor, cuando se me haya muerto mi padre. Quizás incluso estaba utilizando a su padre como una buena excusa. Sin embargo, lo que Jesús quería dejar bien en claro es que en todo en la vida hay un momento crucial. Si se deja pasar la oportunidad, lo más probable es que no vuelva a presentarse. Este hombre sentía en el corazón el llamado a salir de un ambiente espiritualmente muerto. Sin embargo, si dejaba pasar ese momento, a lo mejor nunca podría salir de ahí. Algunos especialistas que estudian la conducta del ser humano dicen que cada vez que tenemos un sentimiento noble y no lo llevamos a la acción, se hace menos probable que lo cumplamos alguna vez. Ahora bien, es aquí cuando la emoción pasa a convertirse en un sustituto de la acción. Por ejemplo, algunas veces tenemos la intención de llamar a alguien, de ir a visitar a una persona. Si lo dejamos para mañana, lo más probable es que finalmente nunca lo hagamos. Jesús nos enseña en esta respuesta, animándonos a actuar enseguida. Cuando tenemos ese sentimiento noble de servir a nuestro prójimo y responder al llamado de Dios de seguirle, debemos actuar inmediatamente. El tiempo es un recurso no renovable. Si perdemos el tiempo hoy, nunca más lo podremos recuperar. El mejor tiempo para seguir y servir al Señor Jesucristo es hoy. No debemos esperar el momento adecuado porque tal vez ese día nunca llegará. Por lo tanto, pasamos de ser un número más a ser un verdadero discípulo de Cristo cuando tenemos las motivaciones correctas, cuando sabemos aprovechar las oportunidades, pero también cuando nos entregamos y proyectamos nuestro servicio a Dios. Lo que Jesús le dice al tercer personaje de esta historia es una verdad que nadie puede negar. Dice que el que está arando no podrá jamás hacer un surco derecho si vuelve la cabeza para mirar por sobre y por encima del hombro. Lamentablemente, algunos y algunas tienen el corazón puesto en el pasado. Siempre andan mirando hacia atrás, aquellas heridas del pasado que aún no han podido sanar. Otros caminan en la vida con añoranza, pensando en que el tiempo pasado siempre fue mejor. También hay casos en que algunos están tan influenciados por su pasado que no son capaces de ver lo nuevo que Dios está haciendo hoy en el presente y que también tiene preparado en el futuro. Quizás algunos, porque en algún momento del pasado fueron traicionados, hoy no pueden disfrutar la comunión de vida en la iglesia, ni menos servir fielmente a Dios en ella y por medio de ella. Esta es una tragedia. Esto se aplica también a la familia, al trabajo, a nuestra relación con Dios como Padre y otros casos. Este versículo, relatado en el texto bíblico, de aquel que toma el arado y no mira atrás, es un claro ejemplo de lo que se espera en la estadística eterna, de quien es un verdadero discípulo y discípula de Cristo, que da fruto también haciendo discípulos, aquí en Providencia y más allá de nuestras fronteras. Alguien que se ha entregado completamente a Cristo, que tiene siempre puesta la mirada adelante, proyectada hacia Dios, nunca seguirá pensando que existe la opción de volver atrás. Muy por el contrario,
con firme convicción, avanzará en la misión y el servicio a Dios, mirando siempre lo nuevo que tiene Cristo para su vida, para su familia, para su entorno, para la iglesia y también para los no alcanzados. Tal como lo decimos, también cantando, siempre firmes y adelante. Termino con esto. Pasamos de ser un número más para comenzar a ser relevantes en la historia de Dios solo cuando dejamos que Cristo sea el centro de nuestra vida, como verdaderos discípulos de Él, movidos por las motivaciones correctas, oyendo su voz, estudiando y escuchándole por medio de su palabra y aprovechando las oportunidades que Él nos da hoy, proyectándonos así en el servicio a Dios y al prójimo, aquí y también más allá de nuestras fronteras. El texto bíblico es lapidario con respecto a aquellos que, poniendo su mano en el arado, miran atrás. Dice de ellos que no son aptos. En otras palabras, quiere decir, no están listos para ser usados. Pero hoy Cristo nuevamente sale a tu encuentro, tocando la puerta de tu corazón para darte una nueva oportunidad de volverte a Él, para que tu historia sea relevante en la estadística eterna. Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te imaginas de aquí a 2 años en tu servicio en la iglesia? ¿Está tu mano firme en el arado? Cuando con convicción lo sabemos, viene ahora el gozo a nuestro corazón, porque somos parte de ese remanente fiel, ese pequeño grupo de fieles que no se mueve por las circunstancias ni por los números terrenales, sino que esperamos en Jehová, sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con la firme convicción y esperanza en la mañana gloriosa, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Ahí quiero estar yo. Hoy es el día de arreglar las cuentas con Dios, para dejar de ser simplemente un número más en la estadística terrenal y pasar a ser un número eterno en las estadísticas del reino. Las grandes cosas de Dios en nuestra vida no están en el pasado, sino en el futuro eterno, como aparece ahí escrito en Proverbios 4:18. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento. Es también ese olor fragante de la iglesia de Cristo. En medio de un mundo en caos, aquí en Chile, en Providencia, en Santiago y también allá en lo lejano. La verdadera iglesia de Cristo no dice que la misión se hace primero aquí y después hay que ir allá a lo último de la tierra. Vivir llenos del Espíritu Santo de Dios nos hace entender que predicar a Cristo aquí no es suficiente. También tenemos que ir más allá de nuestras fronteras en busca del perdido, porque en muchas ocasiones no hay quien les predique. Es por eso que como iglesia misionera vamos con la mano firme en el arado, sabiendo que Jesucristo mismo es quien nos conduce, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso anunciamos que Cristo salva, sana, santifica y es el Rey que pronto viene. Debemos proclamar este mensaje con urgencia, poniéndonos al servicio de Dios en su iglesia y por medio de su iglesia hoy, dejando de ser solo un número más en la estadística terrenal para realmente ser parte de ese número relevante en las estadísticas del reino para salvación y vida eterna aquí, en Providencia, en Santiago, en Chile y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios por este hermoso texto, este hermoso relato bíblico que Cristo nos deja como profunda enseñanza. Yo no quiero ser un número más, quiero ser un número relevante en la estadística del reino. ¿Tú lo quieres ser? Seámoslo, porque así se vive la vida de fe, así se camina
en el camino, dirigidos y movidos por el Espíritu Santo de Dios, haciendo misión aquí, pero también allá, más allá de nuestras fronteras, en su poder. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque no nos podemos hacer ajenos al dolor que está a nuestro alrededor. Pero para realmente poder mirar con tus ojos, sentir con tu corazón, primero debemos volvernos a ti. Señor, queremos pedirte perdón. Si a lo mejor no estamos cumpliendo nuestro rol como realmente debería ser, como un discípulo o discípula que ha sido apartado y puesto en tu reino, en tu iglesia, para servirte a ti y también a los demás. Pero gracias, Dios mío, porque hoy nuevamente tú tocas nuestro corazón y queremos responder a ese toque, a ese llamado, para decir gracias por tu perdón. Nos levantamos nuevamente para hacer misión por medio de tu iglesia, en cualquier área, pero también allí donde estamos, en el trabajo, en la universidad, nuestra familia, y más todavía cuando podemos ser parte de esta iglesia que hace misión también más allá de nuestra frontera. Dios mío, aquí están tus hijos y tus hijas, cada uno con sus distintas realidades. Te pedimos, Dios mío, que tú selles esta palabra en sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y si hay dolor, si hay alguna prueba, hay alguna crisis, alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo, tú le sanes, le restaures, porque tú sigues teniendo el mismo poder de ayer, de hoy y también para mañana. Por eso, Señor, dejamos este momento en tus manos para que nos levantes con la mirada puesta en ti, haciendo misión como solo tú lo quieres que hagamos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.